Hey, ¿qué tal, DJ Emprendedores? Te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver en este caso cómo podemos conseguir o descargar fuentes o tipografías, y esto aplicaría en el caso de que a lo mejor queramos hacer un post, una publicación. Entonces, si queremos descargarnos, podemos ahí en este caso utilizar esa fuente, esa tipografía, ¿ya? Puede ser ese un caso. Otra, que a lo mejor te gustó una fuente y resulta que dentro de lo que tú estás haciendo el proyecto web, puede ser con el constructor que tú estés, a lo mejor que no tenga esa fuente, que sería muy raro porque la mayoría ya tiene una muy buena cantidad de fuentes o tipografías ya incluidas. Pero bueno, sea el caso que sea, aquí tú vas a ver cómo podemos descargar esas tipografías, ¿sí? Bueno, y para ello nos vamos a irnos a esta página que es fonts.google.com, y aquí bueno, vas a ver que te salen una serie de opciones, y aquí en la parte izquierda tú puedes buscar alguna fuente en el caso que tú conozcas el nombre de esa fuente o tipografía que tú estás buscando, ¿ya? Entonces puede ser que a lo mejor tú no lo conozcas, ¿ya? Si es que tú lo sabes, simplemente escribes y listo, ¿ya? La otra, aquí tú puedes escribir un texto de cómo quisieras que se fuera a ver el texto en base a un texto que tú quieres tener en tu web. Entonces, por ejemplo, digamos, voy a poner, digamos, atracción tipográfica, se me ocurre, ok. Entonces ahí tienes, ¿no? En la parte aquí inferior te muestra cómo se ve en base a las distintas tipografías que hay, ¿ya? Entonces ahí tú puedes elegir incluso la que te guste, ¿ya? Ahora aquí también puedes jugar con el tamaño de la fuente, ¿ya? Y esto que aquí son como filtros, ¿no? Así que si queremos mostrar solamente aquí las fuentes que tienen sus variables por colores, propiedades de la fuente. Aquí vas a ver que si es que nosotros queremos ir filtrando, por ejemplo, sería en este caso el thickness, sería en grosor. La otra, el slant, sería como una inclinación, o si es que queremos que esté oblicua, y width, el ancho, ¿no? Entonces ahí podemos elegir. Ahora, aquí también, dependiendo en la ubicación donde tú estés o el idioma que tú hables, puedes elegir el idioma. Entonces esto aplicaría, por ejemplo, principalmente para fuentes chinas, ¿no es cierto? O coreanas, asiáticas. Entonces ahí tú puedes elegir. Ahora, aquí viene la parte clave, ¿no? En lo que es de categorías. Entonces, si es que tú quieres fuentes con serifa, deseleccionas todas y solamente te quedas con esta. Entonces estas fuentes de serifa vas a ver que tienen como unos adornos al comienzo, ¿sí? De cada letra vas a ver que tiene esto, o al final, ¿ya? Entonces eso es lo que les caracteriza esas serifas, ¿no? O como unas pequeñas patitas que tienen ahí. Ahora, si yo a lo mejor quiero para un proyecto web, entonces yo quiero unas fuentes claras, legibles, entonces no me sirve mucho esto a lo mejor para un periódico, para un libro, está muy bien. Pero qué tal si yo quiero a lo mejor para, como te digo, a nivel tipo web. Entonces cualquiera de estas fuentes que me muestra aquí, yo puedo elegir, ¿ya? Y también si es que quiero tipo display, que sería como estilos únicos o destacados, puedes elegir ahí. Si quieres mano escrita, aquí es el handwriting, y ahí está, ¿no? Y lo mismo así sería con monoespacio o separadas, como lo ves, ¿sí? Entre una y otra, ¿ya? Bueno, ahí tú eliges la que te agrade, ¿ya? Yo voy a quedarme sin serifa, y digamos que a mí me gusta, ahí tú puedes elegir la que más resuene contigo, Star Alleyway, ¿ya? O incluso déjame explorar nuevas fuentes, porque a veces uno ya está acostumbrado a unas fuentes y estoy viendo otras que funcionarían muy bien para la parte web. Esta Canit me parece interesante, ¿no? Aunque está también de Mulich, pero bueno, no quiero aquí
demorarme mucho. Voy a escoger esta de aquí de Oxygen, parece interesante. Y aquí vas a ver que ya te muestra cómo se vería ya en base a un texto, ¿no? Aquí vas a verlo. Tú también puedes aquí jugar con la parte de los tamaños. Mira cómo se vería en bold. Ahí tienes el estilo. Y si te agrada todos los estilos o algún estilo en especial, simplemente das clic en más y añades, ¿no? Y con eso ya lo tienes listo. Ya. Y aquí simplemente darías clic en descargar la fuente y aquí ya lo tienes, ¿ya? Esto tú le descomprimes, te va a quedar el archivo de la fuente. Entonces en mi caso simplemente, bueno, aquí ya tengo descargada. Daríamos en este caso extraer en Oxygen. Ya, entonces aquí le tengo, ¿no? Entonces das cuenta que aquí estos son los archivos que vienen dentro de la fuente, en este caso las que elegimos, bold, light y regular, ¿no? Entonces simplemente lo que tú harías, esto si es que lo vas a instalar para PC, ¿ya? Entonces clic derecho y simplemente pondrías instalar para todos los usuarios y simplemente ya se instala, ¿ya? Ahora, si es que quiero que veas una cosita aquí donde dice tipo, vas a ver que dice archivo de fuente TrueType, ¿no? Entonces si esto tú lo quieres subir para la web y hagamos cuenta que esta fuera una fuente que a lo mejor tú quieres colocarle dentro de tu sitio, entonces estos son los archivos que tú tienes que subir. Y precisamente yo tengo un video donde te explico cómo puedes subir fuentes personalizadas a Elementor. Entonces ahí te indico y cómo ahí le subes paso a paso, ¿sí? Entonces es así el procedimiento y de esta forma puedes elegir, digamos, las fuentes que te gusten. Regresando acá, también hay dentro de lo que habíamos visto antes de aquí dentro de fuentes, hay una parte que dice iconos. Entonces desde aquí también puedes encontrar algún icono que te agrade. Digamos que yo quiero, por decirte, este de aquí, ¿ya? Entonces aquí simplemente escoges si es que quieres en formato SVG o PNG, ¿ya? Y vas a ver que ya se descarga y simplemente esto ya lo puedes utilizarlo en tu web, ¿no? Entonces como lo ves, aquí hay también un amplio stock también de iconos que puedes elegirlo dependiendo de lo que tú estés buscando. Y bueno, espero que ahí te sirva, que lo puedas utilizar, sacar el máximo provecho. Y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.